Buenas tardes. Cualquier intento de dar una visión panorámica de la educación superior y más en concreto de las universidades en el Paraguay debe plantearse desde una perspectiva sistémica. Entre otras razones porque la educación superior y concretamente la educación universitaria son parte del sistema educativo nacional. En ese contexto, la educación toda y concretamente la educación superior hay que verla al mismo tiempo en el horizonte de lo que el país significa en el ámbito universitario dentro de la región, no solo la más inmediata del Mercosur, sino la región extendida de América Latina y posteriormente viendo sus vínculos inevitables, necesarios con el resto de los países del mundo. No podemos vivir aislados, de hecho no estamos aislados, tenemos una interdependencia inevitable por todo el cruce de las globalizaciones. Y la educación superior no está liberada de esa vinculación. Esto supuesto, podemos focalizar nuestra visión panorámica, nuestro análisis o nuestro intento de diagnóstico de alguna manera dentro de las características que tiene una introducción como esta en un curso que no es sobre la universidad, sino sobre didáctica universitaria, como reflexiones para ayudarnos a pensar en qué contexto general se trata y se propone una manera de encarar la relación profesor-alumno, profesora-alumno-alumna en el momento de la docencia, de la capacitación para las competencias, de la profesionalización y de la enseñanza a la investigación. En ese sentido, tenemos que reconocer que Paraguay tiene en estos momentos una novedad importante a partir del 2 de agosto del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Educación Superior. El presidente firmó y promulgó la ley. Ley que ha costado mucho sacarla adelante después de varios años de debate, de estudio, pero al final salió. Como toda ley, lógicamente es perfectible, pero mucho mejor que lo que había, puesto que no teníamos ninguna ley de educación superior. Esa ley organiza el subsistema de la educación superior con responsabilidad especial para el Ministerio de Educación y Cultura, como es obvio, puesto que la Constitución le encarga todo lo que se refiere a la educación al Ministerio de Educación y Cultura y en concreto al Consejo Nacional de Educación Superior, una instancia que se crea a partir de la ley precisamente para asumir la responsabilidad de apoyar a todo su sistema de educación superior universitaria y acompañar su proceso de desarrollo, de perfeccionamiento y al mismo tiempo vigilar que la ley se cumpla. Mirando panorámicamente hay que reconocer que la educación superior universitaria en Paraguay tiene problemas serios. El primero es que ni siquiera contamos con diagnósticos ni estadísticas que den garantía de que estén respondiendo a la realidad. No sabemos cuántos alumnos realmente están cursando los estudios de educación superior entre universidad e institutos superiores, institutos técnicos profesionales e institutos de formación docente. No tenemos esa estadística
es el único país que en las listas internacionales aparece con una rayita porque no hemos podido aún ofrecer los datos concretos fehacientes. Por decir un simple dato cuantitativo y bien simple, bien fácil que de determinar, como es la cantidad de alumnos. Igual podríamos decir la cantidad de profesores, y que profesores además están dando cátedra o enseñanza, profesión, fin, servicio en una u otra o en varias universidades simultáneamente. Es decir, el número objetivo y el número de cátedras que se están impartiendo. Al no tener datos estadísticos, no tenemos tampoco, mucho menos, un análisis cualitativo. Y sí nos consta con evidencia que el número de universidades privadas que se han creado en los últimos años, en la década de los años 2000 al 2010 y actualmente hasta el 2014, ha sido una explosión en cantidad totalmente inesperada y realmente preocupante, puesto que sabemos todos que hay muchas universidades privadas que no reúnen las condiciones para llamarse así, lo mismo que institutos superiores y otras instituciones de nivel superior. Es decir, hay deficiencias a pesar de la cantidad de propuestas, de oferta del servicio educativo, hay cantidad de limitaciones porque no reúnen las condiciones, no hay calidad suficiente en la mayoría de esas universidades que se han creado sin preparación. Otro elemento característico de nuestra educación superior es incluso la falta de infraestructura. Hay muchas universidades privadas que carecen de la infraestructura elemental mínima necesaria para ser constituida como universidad o instituto superior. Son casitas pequeñas, con 2 o 3 piezas, en fin, poco más. No tienen laboratorio, no tienen tecnología al día, etc. Y prácticamente son como aulas, cajas de zapatos, donde un señor explica unas asignaturas y pide de memoria que se aprendan los alumnos lo que él está explicando con unos apuntes elementales, porque tampoco la bibliografía para el alumno y la bibliografía profesional para estudiar y profundizar e investigar es característica que esté en nuestras manos en el Paraguay. No tenemos suficiente bibliografía. Es decir, estamos viendo poco a poco desde lo externo cuantitativo y lo que implica lo cualitativo. ¿Cuál es la formación de ese profesorado? Hay de todo. Obviamente, en estas universidades hay profesores eminentes, ¿cómo no? Lo mismo que hay facultades que están cumpliendo fielmente y con calidad el servicio que se les pide, pero no son la mayoría. Es misión del Consejo Nacional de Educación Superior ir actuando y poniendo al día de acuerdo a las prescripciones que da la ley, de manera que todo se vaya poniendo al nivel mínimo necesario que reúnan las condiciones que requiere hoy un estudio universitario, una profesionalización y una investigación y la extensión universitaria. Otra característica es que la formación del profesorado no está organizada. La mayoría de los profesores son profesionales que están ejerciendo la carrera, a los que se les pide que den clase. Y van y dan clase en sus horas libres, prestan ese servicio a la universidad, y algunos se están actualizando con didáctica universitaria y otros pues no tienen ninguna preparación profesional explícitamente pedagógica como para hacerlo con las competencias requeridas actualmente en la docencia universitaria. Aquí entra además el factor necesariamente dinámico de la exigencia de las innovaciones, puesto que la aceleración de la investigación científica, de las nuevas tecnologías,
va exigiendo nuevos conocimientos, nuevos planteamientos, nuevas competencias, y el profesor tiene que actualizarse permanentemente. Y no tenemos centros de formación de profesorado, ni se está haciendo en las universidades en general, salvo algunas que están dando algunos cursos de actualización y de innovación, los equipos suficientes para preparar a nuestro profesorado. Es decir, la vista panorámica general es de un nivel muy bajo en la calidad de nuestras instituciones, observando los elementos objetivos, independientemente de lo que se pueda observar en el análisis de cada clase, de cada profesor con su alumno, en los procesos ya formativos que se producen en el contacto profesor-alumno a través del proceso de todo un año escolar universitario, ¿verdad? En líneas generales podemos decir que la universidad necesita una reforma profunda y no es fácil hacerla porque no se ve voluntad de cambio, porque para muchos la universidad es una empresa de rendimiento económico y están más interesados en que le pueda rendir y darle ciertos beneficios que en que realmente la universidad esté respondiendo a las exigencias que actualmente demanda la evolución en el mundo de los conocimientos, de los cambios científicos, etc. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. La sensibilidad popular está suficientemente alerta y, bueno, un poco escandalizada, otro poco medio satisfecha, porque al final mucha gente saca título con facilidad y ese título le da ciertos privilegios y ventajas, por ejemplo al funcionariado, porque automáticamente se le sube un tanto por ciento del sueldo con tener título universitario, aunque no ejerza la carrera. Entonces muchos hacen carrera con tal de tener el título. La gente busca más el título que realmente una competencia profesional, salvo ciertas facultades, ciertas profesiones, de ciertas universidades que sí están trabajando con toda seriedad y producen realmente resultados excelentes, no solo para nosotros, sino incluso para ir al extranjero y poder estar intentando poniéndose a nivel de lo que hay en otros países en el campo universitario y profesional. Dicho así, a grandes rasgos, esta es la situación más acelerada que puedo dar, que sirva de reflexión. Lógicamente, hay mucho que hacer. Y la gran pregunta es que si hay que reformar todo este subsistema de la educación superior, ¿quién lo va a hacer? Porque no parece que el Ministerio esté equipado suficientemente como para tener autoridad moral y autoridad profesional como para entrar a las universidades y hacer la propuesta. La ANEAE colabora muy eficazmente en su misión de hacer evaluación y acreditación, pero no tiene la misión de formar. Sencillamente eso evalúa y acredita, o no acredita según encuentre el nivel de docencia, de trabajo que se está haciendo en la universidad, ¿verdad? El CONES, el Consejo Nacional de Educación Superior, está en la propuesta de políticas y de sugerencias, y si recibe denuncias de mal estado, de incumplimiento de la ley de corrupción o algo así, entonces debe actuar preparando una comisión interventora y primero se hace una subcomisión de investigación y si el Pleno aprueba, cree oportuno que se investigue, entonces se declara para que se intervenga una vez hecha la investigación y por mayoría de votos y se procede a la intervención para exigirle a esa universidad o instituto superior que se pongan al día de acuerdo a las exigencias de la ley. La reforma está por hacer. ¿Quién? Bueno, evidentemente que los mismos protagonistas tienen que ser actores en este cambio, pero en mi opinión lo primero que hay que hacer es un buen diagnóstico y no creo que entre nosotros mismos
estemos con suficiente autoridad moral, ningún grupo intelectual de aquí, del Paraguay, como para que sea aceptado universalmente sin objeción alguna, y que lo que diga en ese diagnóstico sea recibido serenamente y con sencillez y con deseo de tomarlo en serio. Por eso mi propuesta que vengo haciendo en los distintos organismos es que debemos hacer un diagnóstico con ayuda de alguna institución internacional de prestigio indiscutible, de manera que nos ayude. Ellos no van a hacer el diagnóstico, nos van a apadrinar, ayudar a orientar, a respaldar y a evaluar nuestro propio trabajo de diagnóstico, pero somos nosotros los que tenemos que hacerlo bajo esa dirección más competente, más garantizada, más objetiva, que tenga una mirada muchísimo más fría y serena que la que podemos tener los que estamos metidos aquí, todos comprometidos en el campo universitario. Y una vez el diagnóstico, hacer un plan de reforma. Y bueno, y tendrá que venir probablemente alguna ley de reforma o algo equivalente, de manera que la gente no pueda eludirlo, porque aquí la voluntad política de reformarse no está clara. Todo el mundo dice que quiere mejorar, pero no se ve ningún paso positivo, salvo en algunas instituciones que estén haciendo eso de actualizarse permanentemente, como la Universidad Nacional de Asunción, que está trayendo profesores de fuera para la innovación, como el doctor Antonio Millán Espigares, etcétera, y ustedes que están actualizándose con cursos de máximo nivel, como el de didáctica universitaria que reciben con la doctora Carmen Varela, que tiene competencia internacional reconocida por su trabajo, sus experiencias en el SVIAL, etcétera, y sus conferencias en distintas universidades de Europa y de América Latina. Les felicito porque están en el curso, les animo a que se tomen muy en serio porque necesitamos gente muy preparada, es el mayor aporte que pueden hacer ustedes al país, de manera que preparen profesionales de máxima calidad, que sean los que nos ayuden a salir de este estado de subdesarrollo. Muchas gracias por la atención y dialogamos cuando ustedes quieran. Por mi parte, estoy a su disposición. Ideas más desarrolladas, más, más armónicamente construidas que esta sencilla presentación oral que estoy haciendo, pueden encontrarlas en el libro que publicamos sobre reforma de la educación superior,